Muy buenas noches, estimados alumnos. Hoy vamos a hablar de delitos contra la propiedad, pero antes de eso vamos a repasar las dudas que hayan quedado de los delitos contra la integridad sexual que estuvimos desarrollando en la clase anterior. Así que en breves instantes ya comenzamos con ustedes.
Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. Espero que estén muy bien. Vamos a compartir un rato hablando sobre los delitos contra la propiedad. No obstante eso, a mí me gustaría que comencemos en un breve espacio con las consultas que hayan quedado sobre los delitos contra la integridad sexual que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Sí? Yo no me acuerdo si habíamos alcanzado a ver todas todos los artículos que integran ese capítulo, pero si no, espero que ustedes me digan. Seguramente no hemos desarrollado el 120, el conocido como anteriormente estupro. No obstante eso, nosotros estuvimos mencionando que la madurez sexual como para poder consentir se prevé iuris et de iure a los 13 años, ¿sí? O sea, antes de 13 años no importa qué tanta práctica o conocimiento del tema de las relaciones sexuales puede existir, igual va a ser un abuso y no va a haber forma de considerar válido un consentimiento. Entre los 13 y los 16 años puede perfeccionarse el delito que resguarda el artículo 120, ¿sí? Que es justamente el que menciona acciones previstas en el segundo o tercer párrafo, o sea, aquellas que son gravemente ultrajantes o directamente con penetración por cualquier vía, eh, aprovechándose de la inmadurez sexual de una persona que sea menor de 16, se entiende mayor de 13. Entonces acá reducimos la condicionalidad del consentimiento en una cuestión iuris tantum, ¿sí? O sea, es susceptible de ser probado que existía una madurez y una capacidad de consentir. Pero si no se demostrara eso claramente, la persona menor de 16 años puede aducirse que alguien se aprovechó de su madurez sexual y que hubiese una relación de preeminencia o alguna forma de respeto o de relevancia que hiciera eh, que estuviese viciada la voluntad en función de su desconocimiento, ¿sí? No obstante eso, si se prueba que había capacidad suficiente como para consentir y había conocimiento previo en esa materia, no se configura el tipo penal descrito, ¿sí? Ahora, de los 16 años en más, se presume conocido el tema completamente como para poder prestar consentimiento válido, excepto que existiesen algunos de los condicionantes que ya mencionaba el 119 en el primer párrafo y demás, ¿no? O sea, alguna forma de vicio en la voluntad, alguna forma de sometimiento, alguna forma de violencia, de intimidación, ¿sí? Eh, aprovechándose de alguna condición que de algún modo comprometa la capacidad de consentir libremente esa relación. O sea, en resumidas cuentas, cuando el contacto sexual que se aborda no es querido y aceptado, se entiende que existe la posibilidad de la existencia de un abuso. Y si hay una negativa en el medio, ya es abuso, ya se configura el abuso. ¿Sí? Bien, vamos a ver si tenemos alguna consulta al respecto. Este es el momento de hacerla. Si no, en exactamente un minuto comenzamos con el tema del día.
Es cierto lo que me dice Natalia. En la clase anterior estoy saltando una en mi memoria, porque sabía que habían quedado el tipo del 120 sin haberlo explicado en profundidad. Bien, díganme si han quedado dudas con respecto a la clase anterior de los delitos contra la libertad que estuvimos viendo. ¿Sí? Ahí tampoco tuvimos oportunidad de desarrollarlos totalmente. Perfecto. Vamos a dar comienzo entonces. Me alegro de que no hayan quedado dudas respecto a la clase anterior y esencialmente van a ver que cuando lleguemos a la parte de secuestro extorsivo, aquí, en este capítulo, se van a dar cuenta de que en pena y en similitud son muy, muy parecidos al delito que habíamos observado contra la libertad, el que resguardaba el 142 bis, ¿sí? Esencialmente cuando se trata de los tipos agravados. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En el 142 bis, como ustedes vieron, el bien jurídicamente tutelado se trata de la libertad de la persona. ¿Por qué? Porque la extorsión que menciona el 142 bis resguarda y apunta a obligarle a hacer algo, a no hacer, a tolerar, ¿sí? Por alguna razón en especial. Pero están excluidas de ahí las razones patrimoniales. Cuando lleguemos al punto correspondiente hoy, se van a dar cuenta de la similitud, pero con la gran diferencia que el objeto a donde se dirige la comisión del delito es una cuestión mensurable en valores pecuniarios, ¿sí? O sea, o un bien valuable o directamente dinero. Y esa es la gran diferencia. Bien, habiendo cerrado esto con respecto a lo que eran los delitos contra la libertad, esencialmente para que lo tengan en cuenta cuando lleguemos al punto correspondiente hoy, vamos a iniciar con los artículos 162 o 100 a 185 de nuestro código, donde vamos a poder ver cuáles son los delitos contra la propiedad, de qué tipos de delitos hablamos y cómo es su calificación. Esta enumeración que estamos viendo es sumamente genérica, en realidad ustedes van a ver que son más los tipos comprendidos y esencialmente van a observar que la forma en que están organizados
adentro del título es opuesta a la que nosotros estábamos acostumbrados con el orden por gravedad, ¿sí? O sea, nosotros hablábamos de homicidios y después venimos hablando de lesiones y después venimos hablando de delitos contra la propiedad y asimismo adentro de cada uno de esos capítulos la organización, ¿sí? Está dispuesta de modo tal de tener el delito simple, el tipo agravado y después los que de alguna forma complementan a los anteriores. Y acá está dispuesto de un modo en el que son dos tipos distintos los que dan inicio a este capítulo, el hurto y el robo, ¿sí? Donde el robo es más grave y el hurto no es el mismo tipo porque no tiene los mismos componentes típicos. La única cuestión común a ambos es el desapoderamiento, ¿sí? El desapoderamiento sin consentimiento de la víctima, ¿sí? Y eso da una idea de diferente organización de este capítulo del código, ¿sí? Bien. ¿Qué son los delitos contra la propiedad? Los delitos son aquellos que afectan esencialmente la tenencia, la propiedad o la posesión de un bien y lo normal en los tipos simples que veremos son el hurto, el robo, la estafa, diferentes formas de estafa o la usurpación de un inmueble. ¿Sí? Eh, el hurto lo podemos definir a grandes rasgos como es el acto de tomar algo sin el consentimiento del verdadero propietario. Pero nos vamos a ir metiendo bastante más en eso y vamos a ver que hay diferentes formas de hurto y esencialmente la referencia que se hace al bien objeto de ese ilícito es si es parcial o totalmente ajeno, ¿sí? O sea, parcial o totalmente ajeno. Vamos a ver tipologías de hurto en donde ni siquiera es viable la posibilidad de que sea un hurto completo porque la propiedad es de la gente que está cometiendo el delito, pero estaba legalmente en posesión de un tercero, que resulta víctima de un hurto totalmente impropio, pero es así. El robo, que es muy parecido al hurto en cuanto al desapoderamiento, tiene una gran diferencia, que es la utilización de violencia, ¿sí? Fuerza en las cosas o violencia en las personas. Y con violencia introducimos también el concepto de intimidación, de algún modo que puede ser disuasivo o puede ser directamente efectivo. De hecho, en el robo simple, las lesiones leves se consideran parte de la acción de robo, ¿sí? Entonces piensen que hay una forma de presión física suficiente como para poder intimidar o neutralizar la fuerza de resistencia de la víctima para poder desapoderarla de la cosa. Hasta acá vimos dos formas en las que hay un desapoderamiento de un bien sin el consentimiento del dueño. La estafa es un delito complejo en el que hay una forma engañosa, que se llama ardid, que termina en un desapoderamiento hecho voluntariamente por la víctima, pero con la voluntad viciada por ese ardid, ¿sí? Y la usurpación es el acto de haber tomado posesión física, ¿sí? Manus, arriba de una propiedad, sin derecho que le asista para hacerlo. O sea, sin ningún derecho, porque tomar posesión sin ser el propietario, si yo la estoy alquilando, si de alguna forma válida voy a ejercer una acción como por ejemplo la prescripción adquisitiva y demás, eso no sería una usurpación.
Pero si hay violencia para el ingreso, o sea, yo tengo que burlar resistencias para poder ingresar sin ningún título que me ampare para hacerlo, ¿sí? O sea, no soy ni inquilino, ni cesionario, mucho menos propietario, ahí estoy cometiendo el delito de usurpación. Bien, habiendo hecho esta introducción, vamos a ver el primer tipo y su definición según el derecho vigente. Hurto. A él nos referimos a través del artículo 162, en donde dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años, fíjense que la pena es poca, de hecho, menor de 3 años es totalmente escarcelable, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Fíjense que acá estamos delimitando bastante el tipo. Primero, la acción, apoderarse. Y ahí tenemos que entrar en qué se considera plenamente apoderarse desde la mirada de nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia. Apoderarse no es simplemente ponerle las manos arriba. Ustedes van a ver que hay varias teorías, ¿sí? Amotio, Ablatio y demás. Acá, la mayoría de la jurisprudencia habla de lo que se llama la disponibilidad, la teoría de la disposición o de la capacidad de disposición. ¿Con qué me refiero a esto? Yo entro a una casa y sin quitar de esa casa un cuadro, lo oculto, por ejemplo, detrás de otro. Eso en otros países y bajo otras teorías, ¿sí? Se llama amotio, eso, la teoría de haberlo movido de donde lo dispuso el que tenía derecho a hacerlo, ya configuraría una acción ilícita. Acá no, porque nosotros, teniéndolo todavía incluso dentro de la propiedad de quien tiene derecho sobre ese bien, nosotros no tuvimos la oportunidad de disponer de él. ¿A qué le llamo disponer? Bien, el ejercicio del señorío sobre del señorío sobre la cosa infiere directamente la idea de quitarlo de la esfera de protección de aquel que tiene derecho sobre esa cosa, llamémosle propietario, domine, según el antecedente del derecho romano, y ponerlo bajo dominio propio. No quiere decir disponer de la cosa en lo que es el grado de disponibilidad desde el punto de vista civil, ir y venderlo. No. Disponer acá significa someterlo a mi señorío. Si yo lo que quiero hacer es quitarlo de la esfera de protección del titular para tirarlo en la esquina dentro del tacho de basura e hice eso, yo cometí el hurto, siempre y cuando no sea un ilícito más gravemente penado, como robo. O sea, si no hubo ni fuerza, ni violencia, ni ningún tipo de intimidación, por mi parte, lo que estoy cometiendo es un hurto y lo voy a consumar en el momento en que ejerzo el señorío de la disposición sobre esa parte. ¿Cuál es el supuesto más normal? Que si alguien comete un hurto y desde que sale de la esfera de protección de quien tiene el dominio sobre, sobre sobre ese bien mueble, ¿sí? Avanza siempre seguido o por la autoridad policial, en caso de que haya llegado, o por el dueño, que es capaz de señalar, ver y, en todo caso, aportar los datos de qué es lo que pasó y qué fin tuvo ese bien mueble que fue hurtado, no se configura la consumación, sino que el delito quedaría en la forma de tentado. ¿Por qué? Porque se entiende que la intervención posible que tenga aquel que lo está siguiendo, mucho más si no lo perdió de vista en ningún momento y en todo caso la visión fue prácticamente constante, no puede disponer de ese bien.
y al no poder disponer de ese bien, no se completa la teoría más aceptada en nuestro país sobre cuándo existe verdadero apoderamiento, ¿sí? Ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Ahora, ya hablamos de lo que es el verbo, apoderarse. Ilegítimamente es la condición. Y de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Qué quiere decir esto? Que yo bien puedo haber comprado algo a medias con alguien, ¿sí? Haber dispuesto con consentimiento de ambos socios en ese aspecto, del bien, cuál era la finalidad, la ubicación y lo que había que hacer, y en un buen momento opto por desoír la recomendación inicial y darle un destino que fue unívoco, partió solamente de mí. Pasa mucho esto, como por ejemplo con los equipos virales y demás, cuando son varios los socios o cuando hay unión temporaria de empresas incluso, y algo que fue alquilado y destinado o comprado y destinado a un fin específico, una obra en un lugar, de pronto aparece trabajando por cuenta de uno solo de los socios en otro lugar a beneficio solamente de ese. ¿Se configura ahí el hurto? Sí, porque esa cosa, a pesar de que había derechos, no era totalmente de la persona que se la lleva, ¿sí? Por eso dice de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Con que exista una proporción notable de la cuestión, o sea, valorable pecuniariamente, de la cosa en juego, ya hay un sentido de propiedad que no es absoluto. O sea, aquel que se apodera de la cosa no es el titular del 100%. Y por lo tanto, está apoderándose de algo que no le corresponde. Es ajeno y comete hurto. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante de unos casos muy particulares de hurto. Si quieren les comento sobre un caso en el que estamos trabajando nosotros aquí. Vamos al caso de los hurtos agravados. En el artículo 163 se menciona una lista en donde se enumeran una porción de hurtos agravados que tienen que ver con la modalidad de comisión que se aleja de lo que nosotros vemos acá, ¿sí? En la forma básica, en el tipo básico, y que son de alguna forma especialmente definidos. Y fíjense que tienen que ver. Cuando son productos separados del suelo, máquinas o instrumentos de trabajo de productos agroquímicos. Esto está hablando netamente de un campo o de un establecimiento agrícola en donde, salvo un cerco de alambre o un cerco verde, es muy difícil tener todo el predio con elementos de seguridad que determinen los límites de la posibilidad de intervención de terceros con la eficiencia que lo haría un galpón cerrado, un muro o algo por el estilo, ¿no? O sea, una determinada maquinaria y demás es muy factible que directamente cuando se está en campaña, yo no sé si saben ustedes cómo se hacen en la mayoría del campo en Argentina cuando los establecimientos no son muy grandes, alquilan los equipos y directamente se acercan lo que se llaman las comparsas o los equipos de trabajo que hacen todas las operaciones necesarias y entonces, por ejemplo, hacen cosecha, tilla embolsado y cargan los camiones todo en el mismo instante. Si ustedes han viajado por ruta cerca de la localidad de Pringles, hay una división de rutas y otra está en azul, en donde se divide la ruta 3 de la que va a Olavarría. Hay una explanada bastante grande entre las dos manos de la ruta a continuación de una rotonda, en donde cuando
nos acercamos ahí a partir de enero, o sea, fecha plena de maduración y cosecha, se pueden observar infinidad de estos equipos para que cada uno de los dueños de campo pueda ir y rentarlos. Generalmente se rentan con el equipo de trabajo y todo, o sea, no es solamente la máquina o instrumento, sino que van con el personal capacitado para hacerlo. ¿A qué voy con esto? Es que es normal que todos esos equipos pasen una muy larga temporada de tiempo trabajando a la intemperie y completamente desprotegidos de cualquier otra que no sea un alambrado cuando existe, pero muchas veces están directamente dispuestos en la banquina, ¿sí? Y entonces no tienen ninguna protección física que pudiese de algún modo delimitar la vulnerabilidad a la que están sometidos. Para eso está el resguardo de este tipo penal. Cuando no estuviesen directamente unidos al suelo, ¿sí? Instrumento de trabajo, de productos agroquímicos que muchas veces se van dejando, los bidones para disolver en el campo, para disolver los agroquímicos y los fertilizantes en bolsas dispuestos a los costados de los surcos de los sembradíos y demás. Bueno, la protección que tienen es justamente el agravante que aporta este inciso del artículo 163. ¿Sí? Ahí me dicen, cuando un hermano se lleva un tele que compró con su hermano. Bien, el caso del hermano, lo invito a que lo mire directamente, a ver quiénes pueden ser titulares de una acción, sujetos pasivos y sujetos activos. Eso lo deben haber visto ampliamente el año pasado. Existe una cuestión bastante especial en eso. ¿Está afectado su patrimonio en directo? Sí puede configurarse el delito. Si el patrimonio no está afectado y que está afectada solamente la disponibilidad, me inclino a pensar que es difícil. Aunque he visto casos así. Bien. Pregunta Valeria, ¿se denomina hurto campestre? Sí, suelen decirle hurto rural más que campestre. ¿Sí? Es bastante conocido. Cuando el hurto se convierte en ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, ¿sí? Este es el llamado hurto calamitoso. O sea, existe una calamidad ajena a los agentes que van a cometer el hurto. Todo lo que está pasando en ese lugar no forma parte del ilícito cometido, o sea, de la acción desplegada por el autor del ilícito, pero se aprovecha de eso. ¿Por qué? Porque se entiende que en el medio de un incendio, una explosión, una inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, una revolución, existen cercos normales que han sido ya vulnerados. O sea, con cercos normales me refiero a que en una explosión, en un incendio, es muy normal que las puertas hayan volado, que no exista una pared porque se ha derrumbado o algo por el estilo, o que directamente no estén las personas encargadas de la guardia y la custodia de lo que ahí va a ser objeto de hurto. Esa especial vulnerabilidad que tienen los objetos a partir de una calamidad ajena al autor, pero de la cual él se aprovecha, tiene esta protección, ¿sí? Se entiende que los bienes de esa persona tienen que estar de alguna forma vulnerados o puestos en juego por esa otra acción que no la comete el que va a ejecutar el hurto, ¿sí? Y entonces lo pone en una posición de vulnerabilidad por estar damnificado o alcanzado por la calamidad surgente y encima viene otro y lo roba. Esto lamentablemente se ve mucho cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito y se acercan a robar personas directamente. Y sí, si los bienes de la persona que está herida están ahí y no hay ni fuerza, ni intimidación, ni nada, se lo lleva,
comete un hurto, pero no es un hurto simple, porque justamente esa facilidad de acceso al bien objeto del delito se produce porque está en curso una calamidad sobre el particular que ha sufrido el daño, ¿sí? Me preguntan, cuando se denomina hurto, ya está, profe, si sustrajera un vehículo dejado en el garaje de una casa sería robo o hurto. Bueno, usted me va a contestar, Marina, si, cómo hicieron para entrar a ese garage y cómo hicieron para llevarse el auto, ¿sí? Es una discusión bizantina el tema del hurto, porque normalmente aparece hurto automotor, fíjese el inciso 6, dice, cuando el hurto fuera de vehículos dejados en la vía pública en lugares de acceso público. Y yo digo, epa, pará, no es hurto si yo lo tenía cerrado con llave y las llaves me las llevé. Entonces, ahí aparece el plano probatorio, que ya lo van a ver en procesal el año que viene. ¿Cómo pruebo yo que el vehículo tenía la puerta cerrada y que no tenía las llaves puestas sin encontrar el vehículo? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, como ante la duda tenemos el principio indubio pro reo, se piensa que el delito configurado es el más leve que puede consentir el resultado típico. Y el resultado típico sería el del hurto, o sea, como si yo lo hubiera dejado abierto y con las llaves puestas. Es un hurto agravado porque se refiere a los vehículos dejados en la vía pública, pero no va a configurar un robo a menos que yo pueda probar que fue ejercido con fuerza en las cosas o violencia en las personas, ¿sí? Y en esto que me decís, Marina, tuvieron que abrir un portón. Bien, ¿y el portón cómo lo abrieron? ¿Simplemente empujaron la puerta o tuvieron que vulnerar una cerradura? ¿Tuvieron que usar barreta de alguna forma que deformara el natural funcionamiento de, el resguardo que produce el portón? Eso es lo que configuraría ahí el delito. Si nosotros podemos demostrar que estaba dentro de un lugar, que tuvieron que romper la puerta para entrar, entonces ya se configura el robo. Sí, si está comprobado que hubo fuerza en el portón, para mí está configurado el robo. ¿Sí? Hay que ubicarlo en la cadena causal que la rotura del portón tuvo que ver o fue el medio comisivo de lo que sería después llevarse el auto. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo hacemos de esa forma, automáticamente queda demostrado el robo. Si no hay modo de decir, ah, no, la puerta del garaje en ese momento estaba abierta, o no tenía llave, simplemente la corrieron y entraron, sigue siendo un hurto agravado, porque no hay fuerza en las cosas ni violencia en las personas. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Cuando el hurto se cometiera, lo mismo. Cuando se hiciera con uso de ganzúa, llave falsa o instrumento semejante, o de llave verdadera que hubiera sido sustraída o hallado retenida. ¿Entienden cuál es la filosofía de estos términos de protección? O sea, si tuve que usar ganzúa, quiere decir que el dueño lo había protegido bajo llave. Entonces, aunque no esté recurriendo a la fuerza que menciona el delito de robo, estoy haciendo un uso de un elemento especial capaz de vulnerar la defensa propuesta por el titular del derecho sobre ese bien mueble. ¿Sí? Llave falsa u otro instrumento semejante o la llave verdadera sustraída, hallada o retenida anteriormente. O sea, si yo de alguna forma puedo vulnerar la defensa impuesta sobre ese bien, estoy cometiendo un hurto agravado, siempre y cuando no use fuerza, ¿sí? O sea, siempre que use fuerza para vulnerar la defensa, estoy cometiendo un robo. En cambio, si lo que estoy utilizando es una herramienta que me permite vulnerar esa defensa, y en esto, si bien las analogías saben que en materia penal
se pueden utilizar solamente en modo favorable. Existe doctrina muy aplicable que dice que este inciso 3 también sirve para hacer referencia a los sistemas de cierre actuales electrónicos o con huella digital o con reconocimiento del rostro o con reconocimiento del iris, que hay en bastantes lugares ya, se ven prácticamente diario, porque de alguna forma se puede asimilar que el método de defensa que yo elegí para el lugar tiene que ver con el reconocimiento de mi persona, que soy el que tiene el señorío sobre el bien que intento proteger. Si de alguna forma me vulneran la contraseña, me copian la huella digital o de algún modo puentean la seguridad de ese dispositivo, están haciendo una acción equivalente a la del uso de ganzúa o de llave falsa, ¿sí? Se entiende de que es exactamente lo mismo. Hoy en día hay una revolución muy grande con respecto a esto, porque no se trata solamente de haber ayornado la aplicación del derecho, sino los conceptos sobre los cuales uno entiende que se ha cometido la acción típica. Y en ese aspecto, si bien en pos de la defensa tiene que ejercerse el máximo de la cautela previsto, porque la verdad es que si no sería un abuso constante, tendríamos que ir adaptando la mentalidad y la ley, ¿sí? Y la aplicación y la interpretación de la ley a que cuando decimos ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, con el otro instrumento semejante podamos hablar de cualquier cosa capaz de vulnerar sin violencia la defensa predispuesta sobre el bien cuidado. ¿Sí? Fíjense que es prácticamente lo mismo el inciso 4 cuando habla de escalamiento. ¿Por qué? Porque si bien no va a haber una rotura, no hay efracción, como se llama normalmente, de las defensas dispuestas sobre el objeto del ilícito, hay un aislamiento, hay una delimitación del espacio que no necesita mayor indicación para determinar que la intención es proteger o dividir las áreas de lo que está dentro de lo que está fuera del muro. Entonces, si hay que escalar para entrar, no se perfecciona el delito de robo, pero sí se perfecciona el de hurto agravado. Y en esto del escalamiento tiene que ser perpetrado para entrar. Les aconsejo que lean Creus y después lo hablamos en el foro si quieren. ¿Sí? Bien. Inciso quinto dice, cuando el hurto fuese de mercadería y otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega o durante las escalas que se realizaron. Este inciso apunta directamente a lo que en una época se llamó y estuvo trágicamente difundido, hoy no hay tanto porque hay muchas formas de resguardar la carga, lo que se llamaban los robos cometidos por piratas del asfalto. ¿Sí? Si bien en esos casos había robo, la gran mayoría de ellos porque se perpetraban con violencia en las personas, había un acceso armado a quien conducía el vehículo para de alguna forma detenerlo y hacerlo entregar el control del vehículo. Muchas veces, mientras se producía la descarga de algún elemento parcial en uno de los destinos, en un reparto, aparecía gente que, por la distracción de aquel que estaba descargando, se llevaba parte de las cosas que tenía arriba el camión cargado, la camioneta cargada con mercadería. Y el inciso este tiene por finalidad darle especial protección a ese tipo de ilícito.
no está cometido con fuerza o violencia, porque no hay una rotura de sellos o de la cerradura de un contenedor, sino que estaba abierto voluntariamente por la persona encargada de trasladar la mercadería, pero aprovechando una distracción, un momento o alguna forma de debilidad de la defensa dispuesta sobre esa carga, alguien la hurta, la toma y se la lleva de arriba de un vehículo mientras estaba realizándose el transporte. Tampoco es hurto, tampoco es hurto, si el hurto se comete en el momento en que el destino se entregó en carga, pero todavía no se descargó. ¿Sí? O sea, entra el camión lleno de electrodomésticos a donde lo tienen que descargar y en el momento en que ya lo entregaron y ya firmaron el remito, pero todavía no acomodaron la carga y no la descargaron, entonces ahí no sería un hurto, porque ya llegó a destino y porque ya fue entregada la custodia a la persona que lo recibió. ¿Sí? Puede conformar alguna otra forma de hurto, pero no el hurto agravado del artículo quinto. No, me dice, sería robo únicamente si hubiese fuerza. Por ejemplo, si en el momento en que entra el camión le firman el remito de recepción de la carga y automáticamente aparecen 4 o 5 que se dicen, no, del camión nos hacemos cargo nosotros, a punta de pistola se lo llevan. Ahí se un robo. De lo contrario, una vez entregados y estando dentro del lugar, si se comete un hurto, no sería un hurto agravado porque ya, o sea, entienden cuál es el mecanismo de la protección. El momento en el que se está realizando la carga y el momento del viaje son momentos donde está sensiblemente más desprotegido ese bien. Entonces, ahí busca agravarse el tipo penal que lo protege para lograr esa compensación del exceso de vulnerabilidad. Ahora, una vez que está adentro del lugar que lo recibió, el hecho de que esté arriba del camión o no arriba del camión, nada cambia, porque ahí la seguridad predispuesta para los objetos es la de entrada al predio. Entonces, si yo tengo ya cerrado el predio, podrá ser hurto con escalamiento si se configura eso porque entraron de ese modo. Pero de cualquier otra forma, si dejaron el portón abierto y la carga está ahí a la vista, adentro de un lugar y ya no estaba vigente el transporte, ¿sí? Ya estamos en esa condición. Salvo que esto esté ocurriendo en una de las escalas intermedias, ¿eh? Pero si es el destino final, no, ya no se configura. Hay jurisprudencia, bastante jurisprudencia en eso. Bien, y acá llegamos al 6 que nosotros ya lo comentamos, que era el de hurto de vehículos cuando fuesen dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. ¿Qué digo con acceso público? Bueno, la playa de estacionamiento de un hipermercado que no tiene control limitado de ingreso o de salida, también es un lugar de acceso público donde el hurto de un automotor en ese lugar configura el agravante de este tipo. ¿Sí? Porque no hay violencia, ¿cierto? Sería hurto del artículo 62. U otra cosa, puede ser alguno de los agravados si se vulnera otro tipo eh, otro tipo de protección, como la del escalamiento que vimos, pero no el caso de la protección de mercadería en viaje porque ya no está en viaje. Claramente no está en viaje, claramente no está en esa especial debilidad de protección que tenía mientras estaba arriba de la ruta o transitando. Adentro de un medio cerrado ya no es así. O sea, cuando la entrega se efectuó, ya hay otro tipo de responsabilidades. ¿Sí? No encuadran en estacionamientos vigilados. A ver, pues vigilado no quiere decir que tengan una forma especial de protección. Los estacionamientos sobre el que no es hurto y es robo son esos estacionamientos en donde vos entrás, emiten un ticket y para salir tenés que tener ese ticket, sin importar si hay vigilancia o no.
Si hay vigilancia, puede haber alguna forma de responsabilidad civil mayor o menor, pero en realidad estamos en el caso de un estacionamiento de acceso público. Si no está limitado de alguna forma, identificado, es acceso público. Es lo mismo que si fuera una prolongación de la calle o como si hubiera estacionado en la banquina, ¿sí? Puede ser el estacionamiento shopping, depende, hay shopping que sí y hay shopping que no. Hay shoppings en donde el estacionamiento es público y gratuito y no es controlado. Y entonces el acceso ahí, al ser público, está configurado este delito. Otros en donde el acceso es restricto, controlado y pago, se entiende de que tienen que, de alguna forma, enfrentar otros medios de protección lo convertirían probablemente en un delito más gravemente penado, digamos, robo entre nosotros, ¿sí? Pero difícil de encuadrar. El robo, y aquí vamos, será reprimido de 1 mes a 6 años el que se apoderara ilegítimamente de una cosa, mueble, total o parcialmente ajena. Se dan cuenta de que acá verbo típico y el objeto del delito son exactamente iguales, pero el medio comisivo indica fuerza en las cosas o con violencia física en las personas. Sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el momento de cometerlo, ¿sí? O después de cometido para procurar su impunidad. Y acá nos vamos a con esto que parece tan sencillo y en realidad tiene sus bemoles. Dice, fuerza en las cosas. Esto ya lo explicamos anteriormente. Si yo voy con un martillo y rompo una puerta, la cerradura de una puerta, estoy aplicando fuerza en las cosas y lo que me lleve de ahí adentro ya configura el delito de robo. Si se puede comprobar que mi intención fue solamente romper la puerta, estoy frente al delito de daños. Y si mi intención era llevarme algo que no pude llevar y que alcancé a romper la puerta, ¿sí? Voy a estar frente a un robo tentado, ¿sí? ¿Queda claro la fuerza en las cosas? Vamos a la violencia en las personas, que ahora habría una cuestión más, con más variables, ¿sí? Sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, empujo a una persona para que se caiga, se golpee y yo le saco la billetera, ¿sí? Fuerza en las personas antes del momento preciso en el que yo voy a ejercer el desapoderamiento, entonces empujo a la persona o le pego a la persona para de alguna forma quebrar su resistencia, su fuerza de resistencia posible, y después meto la mano en el bolsillo de la persona y se la saco. Violencia antes del robo. Extraigo un arma de su funda y le apunto a la persona que tiene el bien que yo quiero tener. Eso es una forma de violencia también, que es la promesa inminente de ejercer una violencia física grave sobre la persona. De hecho, hay un tipo de agravante genérico en el robo que dice también con arma cuya capacidad para el disparo no pudo ser demostrada. Esto es para decir que fue ejercido con intimidación con el uso de una réplica o de un juguete que tenía la apariencia de arma, pero que al efecto psíquico de la intimidación es exactamente igual, ¿sí? Y eso es lo que se mide. Se atenúa la pena simplemente ¿por qué? Porque esa promesa de violencia que permite el ejercicio y la ejecución del ilícito, en realidad no tiene la entidad para causar el daño mortal. Un juguete difícilmente
pueda causar la muerte de una persona con ejercer el disparo de una cebita o una bolilla de plástico de ningún tipo, ¿sí? O ni siquiera eso, hay algunos que directamente son la réplica por el simple aspecto estético y no disparan nada, ni siquiera una salva, ni hacen ruido. Entonces, se entiende que si bien el efecto que produce sobre la víctima es exactamente el mismo, porque la víctima no sabe que le están apuntando con una réplica, y eso vulnera su capacidad de defensa, vicia su voluntad para que no ejerza ningún mecanismo de repulsión de la agresión que está sufriendo y se deje robar. En realidad, eso que produce en la persona no tiene la entidad suficiente cuando del otro lado hay un juguete y por eso se achica ligeramente la pena. No, no es que se achica mucho tampoco, si quieren lo leemos directamente del código, pero cuando el arma que se utiliza solo ejerce la intimidación, se sobreentiende que adentro de la voluntad del sujeto activo, de aquel que comete el delito, no estuvo nunca ejercer sobre la otra persona un daño físico tal como el que podría causar una herida de arma de fuego real, y eso de algún modo indica que si bien la intención del apoderamiento por vía violenta es totalmente punible, no había ninguna intención ni posibilidad material de que esa violencia traspasare los extremos de lo que fuera la violencia física ejercida con arma impropia o con las manos, porque el arma mencionada no era capaz de disparar. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ahí ya vimos violencia antes del robo para facilitarlo. En el acto de cometerlo, acción típica, veo a alguien con un reloj que me gusta y directamente meto mis dedos entre la malla del reloj y la muñeca de la persona que lo lleva y tiro con fuerza, lastimándolo, pero llevándome el reloj. Ahí estoy ejerciendo la violencia en el acto de cometerlo. O sea, el modo directo comitivo tiene que ver con mi acto de violencia sobre la persona. ¿Sí? Arrancar una cadena del cuello, también. ¿Sí? La violencia que hay es justamente la de ejercer esa fuerza de tracción tal que rompe el broche o rompe un eslabón de la cadena y de esa forma vulnera la forma de protección que el dueño había dispuesto sobre esa cadena, que era tenerla cerrada en el cuello con la estructura mecánica que viene normalmente de la mano del joyero del orfebre. Si yo con un esfuerzo la estoy rompiendo, automáticamente estoy ejerciendo esa violencia sobre la persona para el acto de cometerlo. Y después de cometido es, por ejemplo, esto pasa mucho con los celulares. Veo a alguien que está distraído con el celular en la mano, le quito el celular de la mano sin lastimarlo, o sea, sin ejercer ningún tipo de violencia, pero automáticamente después sí lo golpeo o lo empujo o de algún modo ejerzo una forma de violencia para evitar que venga a recuperar el bien robado o que me detenga o que de alguna forma imposibilite mi huida. Y ahí estamos hablando de la violencia después de cometido el acto para procurar su impunidad. Yo sería un poco más extenso con esto, no solo para procurar la impunidad, sino para procurar en ese momento que no exista una resistencia capaz de frustrar el robo y no tanto la impunidad, ¿no? Habría que verlo en el caso típico, cómo involucramos esto para que no quede impune una cosa así, porque dice, no, a ver, siempre puede decir la persona
imputada que dice, no, no, yo no estaba procurando mi impunidad, yo lo único que quería es que no me pegue él. Y habría que ver qué espectro de delitos puede llegar a configurar, pero si ese acto de violencia no procuraba la impunidad y había sido cometido después de haber desapoderado a la persona, no estaríamos muy conformes con este tipo penal. ¿Sí? Vamos uno más adelante. Ya son 9:05 y todavía estamos así. Vamos a ver los tipos agravados de robo. Vamos a seguir un rato más. Si a ustedes no les molesta, yo hasta y cuarto, igual empezamos casi y cuarto, así que vamos a seguir de ahí. ¿Sí? Robo agravado. Estos son tipos especiales que por alguna cuestión, el legislador ha decidido separar de los otros. Y acá vamos a empezar por la pregunta que me hacía Marina antes y que yo a propósito dejé sin responder porque me mencionaba, si hay una lesión grave para cometer el delito de robo, ¿habría concurso de delito? No. ¿Por qué? Porque en el tipo agravado están justamente contenidas las lesiones graves y gravísimas. A ver si están... Las leves están contenidas en el tipo simple, ¿sí? Y las del 90 y las del 91, que son las más graves, son las que están contenidas en el tipo agravado de este. ¿Sí? Lesión produjeron una debilitación permanente de la salud de un sentido de un órgano o de un miembro, una dificultad permanente de la palabra, si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido o le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver cuando una víctima de un ilícito va al cuerpo médico para que evalúen su condición, no hablemos de las cosas graves, ¿no? Que son evidentes, pero, por ejemplo, nosotros tuvimos acá una víctima de un ilícito que le había fracturado una falange. Y la fractura de una falange en cualquier persona no imposibilita para el trabajo más de 30 días. ¿Por qué? Porque yo puedo tenerlo, primero, una fractura en una falange, muchas veces ni siquiera se recurre a yeso, sino con una inmovilización local con una férula y una venda alcanza, porque no es una cuestión tan grave. Pero en el caso nuestro tuvimos que demostrar que se trataba de una lesión de grave para gravísima. ¿Por qué? Porque la chica víctima de ese ilícito era violinista. Y tener una falange fracturada le rompió directamente la posibilidad de asistir a la temporada y a la gira de su orquesta de cámara, y si le quedaba alguna forma de secuela, ya no iba a tener la posibilidad de ser la violinista excelsa que venía demostrando a lo largo de prácticamente 14 años de carrera a sus 20, porque había empezado a muy temprana edad. Entonces, siempre que se hace una evaluación, hay que tener en cuenta las circunstancias personales de aquel al que se está evaluando. No es lo mismo que alguien que está trabajando mirando videocámaras y llamando por teléfono, se rompe un menisco en una acción penal, porque igual va a trabajar sentado y eso no le va a causar ningún tipo, o peor todavía, si trabaja desde la casa con trabajo, eso sería una lesión leve, pero no sería una lesión leve si eso mismo le ocurre a un profesor de equitación, a un médico que tiene que desplazarse por los pasillos desde la guardia hasta el consultorio. ¿Entienden? Entonces existen circunstancias que ponen de manifiesto una condición muy especial para con respecto a la naturaleza típica del delito en cuanto se refiere a la ponderación de qué tan graves son las lesiones cometidas. No hablamos de los extremos, de no tener ninguna lesión o tener una lesión gravísima que directamente lo deje
incapacitado para siempre o la muerte de una persona, en el medio del espectro tienen que ser evaluadas siempre de acuerdo a las circunstancias personales. Marina pregunta si sería delito de robo agravado, y exactamente. Lo que nosotros no mencionamos cuando decía si hay una lesión grave es lo que estábamos hablando ahora. Cuando las del 90 y del 91 son las que hablan de el debilitamiento de un órgano o la incapacidad derivada de poder prestar servicio, trabajar por más de 30 días. Y a eso me refería cuando les decía lo de la evaluación del cuerpo médico forense. Normalmente dice lesión tal que no le imposibilita el trabajo más allá de los 30 días. O lesión tal que le resulta imposible trabajar antes de los 30 días. Y con eso ya queda calificada como grave. Y las gravísimas son cuando existen cuestiones remanentes posteriores muy serias, ¿sí? O sea, la pérdida de un órgano, el debilitamiento, la inutilidad completa de un órgano y todo ese tipo de cosas que entran en las del 91. Y ahí esas son incluidas en el robo agravado. Existen ciertas cosas en el ámbito procesal que pueden determinar que esa violencia que determinó la lesión grave o gravísima que está sufriendo la víctima no era necesaria como medio comisivo. Y entonces ahí, si es un hecho escindible, o sea, sin ejercer esa acción violenta para provocar la lesión o esa intensidad de la acción violenta para provocar esa lesión, si hubiese consumado de igual forma el robo, el ilícito de robo, entonces ahí tendríamos un concurso real, ¿sí? La pérdida de un dedo, ¿qué tipo de lesión sería? Mirá, lo vamos a mirar acá. Todo lo que se refiere a pérdida es siempre gravísimo. Y dice, se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión, este es el artículo 91 que estoy leyendo ahora, el que se refiere a las lesiones. Se impondrá prisión o reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjese una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o la capacidad de engendrar o concebir. ¿Sí? Entonces nosotros estaríamos entre la pérdida de un miembro, del uso de un órgano o un miembro, porque perder un dedo significa de un modo indirecto inutilizar un miembro. Así que estaríamos en esa condición. Y ahí quedaría configurado el delito con esto. Con él, ya les digo, cuando el dolo que motiva la violencia va más allá del robo, o sea, yo ya robé, pero a tal persona le voy a pegar, voy a ejercer violencia sobre esa porque me miró feo, por alguna cosa. O sea, de ningún modo puede ser necesario para configurar ni el desapoderamiento ni para procurar mi impunidad. Es simplemente otra cosa agregada. Les puedo relatar un hecho bastante conocido que hubo acá en La Plata hace mucho tiempo. Había una farmacia que la atendían dos farmacéuticos viejos, eran septuagenarios, y entró a robarle un ladrón a una hora de la tarde, y uno de los dos, que era mucho más efusivo o ferviente en su forma de defensa, sin tratar de detener el robo, empezó a insultarlo al ladrón, de modo tal que el ladrón evidentemente sintió que había una ofensa personal más allá de lo que era el robo en curso. Y fíjense cómo es la mecánica del robo. Acá lo vamos a dividir en las dos partes. ¿Sí? Que si uno lo filma esto y no tiene el audio, no comprende qué es lo que pasó directamente. ¿Sí? Entra el ladrón, extrae su arma,
comienza el robo, uno de los dos farmacéuticos empieza a insultarlo a este, pero a la vez le hacía caso. El ladrón fuerza a que se tiren boca abajo detrás del mostrador y pasa él mismo detrás del mostrador, se lleva el contenido de la caja, se lleva algunos remedios y demás, y cuando se estaban yendo, se da vuelta y le hace un disparo por la espalda al farmacéutico que lo había insultado. Con lo cual, les digo, si uno no tiene acceso al audio o al testimonio, les anticipo que el farmacéutico se salvó y siguió insultando de ahí hasta el hospital y hasta que lo anestesiaron para intervenirlo, insultando a todo lo que se le cruzaba por la delincuencia y demás, ¿sí? O sea, no hubo que lamentar nada y él contó precisamente que desde el momento en que le dijo que era un robo, lo empezó a insultar a él, a su familia, a su descendencia y a todo lo que pudiera ser una circunstancia degradante con respecto a lo que era el accionar del robo que estaba sufriendo. Mientras que el otro farmacéutico no dijo nada, le dijeron ponete boca abajo, se tiró boca abajo, listo, nada. Ahora, nosotros vamos a analizar, la lesión fue gravísima, ¿sí? Tuvieron que extirparle un pulmón, se salvó, estuvo más de un mes sin trabajar, por supuesto, y quedó con la pérdida de un órgano, con lo cual la lesión fue gravísima. ¿Podemos considerar que estaba incluida en este tipo cuando en realidad, si nosotros hacemos la supresión hipotética de ese disparo, nada hubiese cambiado? O sea, porque el disparo no fue hecho para vulnerar la defensa, no fue hecho para obtener el producto, la red furtiva, y no fue hecho para asegurar la impunidad, porque si se hubiera tratado de la impunidad, tendría que haber disparado sobre los dos, y disparó solamente sobre el que insultó. No, tal como ustedes deben estar pensando en este instante, fue una cuestión totalmente escindible, separable de lo que fue el delito de robo. Ese otro fue una tentativa de homicidio frustrada, porque, bueno, sobrevivió la persona y porque le había tirado un solo disparo de arma de fuego y el farmacéutico sobrevivió. Pero no era parte de un robo agravado, ¿se entiende? Ahora, yo les dejo para que lo estudien ustedes. ¿Qué pasaba si el farmacéutico ahí se hubiera muerto? ¿Era un homicidio simple o era un homicidio en ocasión de robo? Ya vimos que era escindible, o sea, separable el homicidio o la tentativa de homicidio en este caso, de lo que era el apoderamiento de la red furtiva. ¿Sería un homicidio en ocasión de robo o sería un homicidio simple directamente? ¿Sí? Bueno, lo discutimos en el foro eso. Vamos a avanzar una más y calculo que ahí ya nos vamos a quedar sin tiempo. Ahí vamos. Estos son otros tipos de robo agravado que nos trae el 167. ¿Se acuerdan que acá teníamos de 5 a 15 años? Y acá tenemos de 3 a 10 años. Y estos son, si se cometiere el robo en despoblado, porque es agravado, pero por una circunstancia que puede haber sido, de algún modo, elegida esa circunstancia, no por la debilidad de que sea en un lugar despoblado, sino porque ahí estaba el bien que esta persona se quería robar. O sea, no había un aprovechamiento de la desprotección por el alejamiento de la sociedad. Si se cometiera en lugares poblados y en banda, ¿por qué? Porque si lo cometés en un lugar poblado, tenés más protección que si estás en un lugar despoblado. Pero si van en banda, de alguna forma se piensa compensada ese exceso de fortaleza que tendría la defensa por estar en un lugar poblado por la comisión de plurales sujetos activos cometiendo eso. Si se perpetrara el robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo, piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas.
Acuérdense de los robos a los bancos, de los robos estilo boqueteros, esos que alquilan el departamento de al lado y aprovechan en algún momento la ausencia del lindero para romper directamente la pared e ingresar por ahí y llevarse todo, ¿sí? Son distintas formas de lograr, por supuesto con el uso de fuerza, por eso es robo, ¿sí? De lograr traspasar el límite de seguridad que impuso aquel que era víctima y tenedor del bien mueble que se está robando, ¿sí? Si concurren algunas de las circunstancias numerales 163, está bien, en las otras de la cuestión calificada del hurto. Se cometieron en lugares poblados de mantos y se perpetrará con perforación. Sobre esto les quería contar una cosa. Muchas veces, ¿cómo funciona la mente en criminología, no? Nosotros vimos hace poco, una década más o menos, que hubo un caso muy triste en el que un delito empezó a ejercer de alguna forma el efecto copycat sobre la comisión y la voluntad comisiva de otros delincuentes, que fue el hecho de quemar a las parejas, exparejas o mujeres tirándoles alcohol y encendiéndoles fuego, ¿sí? Una cuestión totalmente aberrante, repulsiva, uno no puede pensar que alguien pueda concebir como posible algo así. Pero bueno, sucedió y una vez que se instaló, hubo un efecto de copia muy, muy grande entre todo lo que venía siendo simple violencia física, digo simple no por decir que era de alguna forma un objeto que no tuviese que tener resguardo penal, sino que digo la simple violencia física por tener una pluralidad de métodos cognitivos distintos de los del fuego, empezaron a concretarse muchos, muchos casos en los que se repetía ese patrón: alcohol o cualquier otro combustible y prender fuego a la persona en medio de una discusión. ¿Por qué traigo esto ahora? Porque este delito del robo con efracción, ¿sí? O con perforación de la fractura y demás, acá en la Argentina comenzó a usarse después del estreno de una película que se llamó Rififi. Es más, en algunos medios periodísticos todavía suelen decir se robó a los Rififi y demás. Rififi era el nombre, si mal no recuerdo, de una bailarina en un antro nocturno en donde se reunían delincuentes y ella sabía de la existencia de unas joyas en una determinada locación y varios de los que estaban ahí fueron y rompieron, no me acuerdo si era el techo o una pared, y robaron a los Rififi, ¿sí? O sea, con el planeamiento de esta señorita, el contenido del lugar. A partir del estreno de esa película, era impresionante ver la cantidad de robos similares que había acá. Y eso que les estoy hablando de una pared, de una época en donde las paredes no eran de Durlock, ¿eh? O sea, eran paredes macizas, pero se cometieron. Eso era la nota de color para la cuestión de cómo funciona la mentis rea, o sea, la mente del que está de alguna forma decidido o accede a la posibilidad de concebir un plan delictual a sus próximos pasos. ¿Sí? Muy bien, y con esto, y siendo y 25, vamos a ver qué nos depara la próxima. Bueno, a Vigiar se las dejo para leer a ustedes. Es muy lindo, porque habla de cuestiones que son típicas solamente cuando se trata del robo de ganado. Y con esto les voy a dejar algo para que ustedes lo analicen. Cuando hablamos de ganado, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos solamente de vacas? ¿Hablamos de vacas, caballos, porcinos? ¿Qué característica hace que un animal que yo tengo en el corral lo pueda considerar alcanzado por el delito previsto por el 167 ter, que se llama abigeato? Tal es así
que hace poco ahora, creo que se llama de otra forma, pero en algún momento hubo una división de la policía de la provincia de Buenos Aires que recordaba solamente este delito, o sea, en su destino decía abigeato, porque el robo rural sigue siendo un fenómeno bastante notable, pero hoy en día hay muchos más métodos de protección, o sea, todas las cabezas de ganado que se precien tienen un chip de identificación, las marcas son más eficientes y más difíciles de ser borradas, no sé, hay mecanismos de protección más eficientes que los que había hace 30 o 40 años, sin duda. Pero fíjense cuál es el objeto del delito. Vamos al foro y ustedes me cuentan qué es lo que se considera jurisprudencialmente y doctrinariamente gana. Si es de River, quiere ver el partido. ¿Juega River ahora? No, lamentablemente soy de Boca, así que nosotros ya ganamos, queda así. Así que yo puedo seguir, nada más. Es más, si alguno de ustedes es de River, sigo. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias y en breve nos estaremos escuchando para la próxima clase que tengo diagramada para el 21, mal no recuerdo. Cualquier duda que se suscite sobre esto, los espero por el foro y ha sido un gusto compartir este rato con ustedes. Que tengan muy buenas noches.